Sebas te da un consejo. La reencarnación. La reencarnación es la creencia de que el alma o espíritu de una persona renacerá en un nuevo cuerpo después de la muerte. Entre las preguntas existenciales que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, figura la de hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos luego de la muerte? ¿Hay algo más allá de la vida? Son dudas que forman parte del misterio de la vida y que, como toda cuestión sin respuesta racional, se ha tratado de resolver a través de religiones y creencias. Una de estas ideas reside en la resurrección, como ocurre en el cristianismo, mientras que muchas religiones orientales apoyan el concepto de la reencarnación. La esencia individual de cada persona, el espíritu, alma o conciencia, comienza una nueva vida en otro cuerpo o forma física diferente al que ha tenido en vida. La creencia de la reencarnación ha tenido durante siglos un peso bastante importante, ante todo en religiones orientales. No obstante, y pese a ser incompatible con la fe cristiana, existen católicos que aceptan esta creencia incluso en mayor medida que la resurrección, cuya base es bastante sólida y profunda, dada la resurrección de Jesús de entre los muertos. La reencarnación, principalmente, figura como idea fundamental en el hinduismo, así como también en el budismo, el sijismo, el taoísmo o en religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Estas creencias sostienen que cuando una persona fallece, se repliegan las distintas potencias, se muere la parte física, luego se repliegan los sentidos dentro de la mente, los aires vitales, hasta que queda solo la parte del cuerpo sutil que va a reencarnarse. Asimismo, señala que normalmente se admite que uno puede reencarnarse en cualquier tipo de ser, no necesariamente humano, por lo que el ciclo es infinito. De esta forma, el budismo también coincide con que la mente nace una y otra vez, sin recuerdo fijo de una vida pasada, y con un vehículo físico diferente. Con esto, el taoísmo sostiene que el nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin. Hay existencia sin limitaciones, hay continuidad sin punto de partida, existencia sin límites de espacio, continuidad sin punto de partida es tiempo. En esta creencia, todo depende del desarrollo del karma, de forma que cada persona, después de morir, es responsable de la naturaleza de sus acciones en existencias pasadas, es decir, lo que le ocurre a cada individuo en el mundo, sea positivo o negativo, es consecuencia de existencias pasadas, así como será determinante para las futuras. Esta sucesión de reencarnaciones, por tanto, permiten creer a quienes aceptan esta idea que no existe purgatorio, sino varias muertes y, por tanto, un destino eterno repleto de nuevas oportunidades. El alma o espíritu puede reencarnarse en un cuerpo humano o animal, dependiendo de las acciones y cualidades morales de la vida previa. Las acciones y emociones de la vida actual afectan a las encarnaciones futuras. El karma, o la expiación por los errores cometidos, determina el tipo de cuerpo en el que se reencarnará la persona. Reencarnación en diferentes religiones. La idea de la reencarnación no es exclusiva de las religiones hinduistas y del budismo, o de las religiones africanas y latinoamericanas, o de la teosofía y la antroposofía, sino también del espiritismo, del ocultismo y de la nueva era. No es fácil ofrecer una definición que sea adecuada para todos los matices con que se presenta la reencarnación en los diferentes tiempos y lugares. La respuesta a nuestra pregunta es apenas una aproximación, que destacará la idea y los elementos básicos. Si en el ser humano existe algo potencialmente divino, él deberá desarrollarse en el espacio y el tiempo, hasta el momento en que haya realizado su propia naturaleza, cuando lo latente en él se manifieste plenamente. La vida humana individual es muy breve, en la mayoría de los casos. Esta brevedad se juzga a partir de nuestra propia experiencia y no tanto por criterios lógicos. Supuesta esta experiencia, y dado que la muerte no aporta al hombre la iluminación de modo automático, se impone la necesidad de una serie de vidas sucesivas. En este sentido, la doctrina de la reencarnación se coloca en línea con la de la evolución y la complementa con una dimensión espiritual. El espíritu Atman, Jiva, Vivana, adopta formas cambiantes, pasa por experiencias siempre nuevas, busca posibilidades de expresión cada vez mejores,
hasta que al fin abandona toda forma y conoce su infinitud. Momentos históricos de la reencarnación. En el Oriente encontramos el zoroastrismo, que en la actualidad practican los países de la India. Es una religión que excede los límites de lo tribal y se convierte en supranacional. El último de la serie de los Zoroastros vivió en el 7 AE y enseñó que las almas humanas son espíritus inmortales e infinitos, que vienen de lo alto para pasar una sucesión de vidas en cuerpos mortales, con el objeto de obtener experiencia y luego retornar. En el llamado Antiguo Egipto, la reencarnación fue uno de los puntos de vista de lo que sucedía después de la vida. Se creía en el renacimiento de las personas de la realeza y la aristocracia, y también de las personas inferiores. Las reencarnaciones no siempre eran bienvenidas, y esta era una de las razones para embalsamar al muerto, retrasar o prevenir su regreso a la vida terrena. Los egipcios fueron los primeros en enseñar la inmortalidad del alma. A la muerte del cuerpo, el alma entra en alguna otra cosa viviente, vuelve a nacer, y después de haber vivido en todas las criaturas de la tierra, el mar y el aire, vuelve a nacer en un ciclo que dura 3000 años, y vuelve a entrar en un cuerpo humano, donde renace. En el paraíso egipcio parece que era deseable el poder de la transformación. Este era un privilegio de los personajes importantes y de los justos. Les permitía transformarse en cualquier cosa que les gustara y en cualquier parte del universo que desearan. Son testimonio de esto las numerosas alusiones a la doctrina en los escritos rituales, las inscripciones y las demostraciones de los libros funerarios acerca del renacimiento del alma en un nuevo ser formado por la reunión de elementos corporales y que pasaba por una sucesión de infancias, juventudes y periodos de madurez para alcanzar nuevas existencias terrestres bajo numerosas formas. No es del todo claro que los egipcios pensaran en un renacimiento de los humanos como animales. En cambio, parece que era más generalizada la enseñanza sobre la ascensión del alma a través de todos los grados hasta convertirse en humana. De aquí progresaba hacia la perfección a lo largo de miles de grados de inteligencia cada vez más elevada. El hinduismo es la más antigua de las grandes religiones que han sobrevivido. No es posible darle una fecha precisa de nacimiento y una fuente única y exacta. Tuvo su origen en algún momento durante el 4º milenio antes de nuestra era. En el Rig Veda, la muerte aparece como parte inevitable del caos y de la cual hemos de evadirnos en lo posible. La inmortalidad era entendida como una plena duración de vida de unos 100 años. En esta etapa antigua se expresan tenuemente las ideas sobre el destino de los muertos, que parecen representar varios grados del renacer, pero no se dice expresamente que el muerto ha de renacer en la tierra bajo ninguna forma. En los brahmanas, interpretaciones sobre el Brahman, se encuentra muy claro un temor a la muerte. Ella es entendida como mala y hay que acudir a rituales diferentes para superarla. Se habla de un renacer, pero en un sentido extraterrestre. Lo que en realidad era temible para los autores de los brahmanas era la muerte recurrente o periódica, que por lo demás es la clave para comprender la actitud hindú hacia la reencarnación. El renacer en la tierra es la innovación de los Upanishads. En ellos no aparece el miedo a la muerte. Hablan de una segunda muerte antes de comenzar a hablar del renacer. No identifican la muerte con el caos, sino que la consideran como orden, sueño sin ilusiones y liberación final de la vida, moksha. La contraponen a la vida, que es la caótica y una verdadera pesadilla. Toda vida, cósmica y divina, está sujeta a la ley del karma o ley de la causa y el efecto. Karma, acto, obra, es la fuerza invisible e inaudita que emana de todos los actos humanos. Cada uno de ellos trae consigo su resultado inevitable. Lo correcto tiene como efecto lo correcto, mientras que lo erróneo produce lo erróneo. Esta ley del karma rige muy estrictamente para la vida moral, que precisamente por ello está determinada por la justa sanción del bien y del mal. Para evitar la pesadez del karma, el ideal sería mantenerse en el inmovilismo de la no acción, trabajar, vestirse, alimentarse, desplazarse lo menos posible, estar despegado de todo, vivir como si no existiéramos. En su fundamento, el karma es la explicación del destino humano.
Es una explicación justa, puesto que así hay armonía entre la forma corporal, la situación social y las facultades del alma. La sanción del bien y del mal se efectúa en una serie de transformaciones y reencarnaciones, samsara, en las que el ser humano asciende gradualmente hasta su verdadera realidad. Para este proceso, no suele bastar una sola vida humana. La autorrealización consiste, en definitiva, en escapar al cambio perpetuo, hasta unificarse con el ser absoluto y eterno, el Brahman que hay en él y que se impone, a través de la realidad transitoria, como lo único imperecedero. Esta unificación es la liberación, es escaparse del sufrimiento de las reencarnaciones. Se llega a ella por la observancia de ritos y sobre todo por el conocimiento de la identidad con lo absoluto. Esta doctrina pretende responder al problema del origen y el sentido del mal en el mundo y de la injusta desigualdad de los seres humanos. Ambas cosas son secuela de acciones buenas o malas realizadas en una existencia anterior. La libertad actual para el bien o para el mal no queda suprimida, pero ciertamente se somete a una ley de causalidad general. Todo se explica por los méritos humanos. El budismo es una sabiduría derivada de la hinduista, pero que reacciona contra el excesivo ritualismo del brahmanismo. Conserva los fundamentos del hinduismo, la necesidad de liberarse de las apariencias, la reencarnación y la importancia de una meditación que implica al cuerpo. Ahora bien, hay una diferencia básica entre el hinduismo y el budismo. El primero postula la existencia de un sí mismo individual y eterno, el Atman, con el que se relacionan los individuos ilusoriamente separados que son encamados. El budismo, por el contrario, niega la existencia de este sí mismo permanente que transmigre de una vida a otra. La reencarnación también aparece en diversas formas en otras tradiciones espirituales y culturas a lo largo de la historia. En muchas tradiciones, la reencarnación está ligada al concepto de samsara, un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. El karma es una ley moral de causa y efecto que influye en las condiciones de las futuras encarnaciones. Las acciones buenas y malas en una vida anterior afectan la calidad y circunstancias de la siguiente vida. La reencarnación permite el progreso espiritual a lo largo de varias vidas. El alma puede aprender y evolucionar con cada experiencia, acercándose gradualmente a la perfección o la liberación final. Dependiendo de la tradición, se puede renacer no solo como ser humano, sino también como animal, espíritu o incluso como ser divino. Las formas de renacimiento están influenciadas por el karma acumulado. Las interpretaciones y detalles específicos de la reencarnación varían entre culturas y religiones. Por ejemplo, en el hinduismo, el ciclo de renacimiento está estrechamente relacionado con el dharma, deber, y el karma, mientras que, en el budismo, el objetivo es alcanzar el nirvana para escapar del ciclo de samsara. De acuerdo con la Cábala, la rotación de las almas ocurre porque el alma tiene una misión que cumplir. En este sentido, la vida humana es solo una parte de un proceso mucho más grande y complejo, que abarca muchas vidas. El alma rota, reencarna, hasta que ha completado su proceso de rectificación, o lo que en hebreo se conoce como tikkun. La Cábala sostiene que cada alma viene a este mundo con una misión específica, rectificar una parte de la creación. Este proceso de rectificación se llama tikkun, y es la razón por la cual el alma necesita encarnar en cuerpos físicos. La rectificación implica corregir errores de vidas pasadas, pero también potenciar las virtudes que el alma ya posee. La reencarnación no es solo un ciclo interminable de nacimiento y muerte. Cada vez que un alma reencarna, lo hace con un propósito claro: rectificar aquello que quedó incompleto en vidas anteriores. No es solo cuestión de corregir errores, sino también de continuar desarrollando las cualidades espirituales que el alma ya ha adquirido. Este proceso de rectificación solo puede llevarse a cabo en el mundo material. El alma no puede hacer su tikkun en el mundo espiritual, por eso está obligada a encarnar en cuerpos físicos. Esto refleja una de las ideas centrales de la Cábala. El mundo material no es un castigo o una prisión, sino un lugar donde el alma puede realizar su trabajo más importante. ¿Sebas, existe realmente la reencarnación?
Muchos se cuestionan si la reencarnación es verdad o no. Algunas de las prácticas, casos y situaciones que dicen probar que la reencarnación existe son regresiones a vidas pasadas, hipnosis, recuerdos de otras vidas, estudios de marcas de nacimiento inexplicables que coinciden con situaciones pasadas, personas que pasan a hablar otro idioma después de una regresión de parapsicología. Desde Sebas te da un consejo, dejamos a tu consideración, que existen personas que pueden recordar sus vidas pasadas de manera consciente. Tener esta memoria puede ser de gran ayuda para acelerar el proceso de rectificación. Es como tener información espiritual anticipada, lo que permite que el alma entienda mejor los desafíos que enfrenta y pueda resolverlos de manera más rápida y eficiente. Al recordar vidas pasadas, el alma puede encajar mejor las piezas del rompecabezas de su vida actual y avanzar más rápidamente en su proceso de rectificación. Uno no puede creer en nada. Por eso, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Esta afirmación refleja la importancia de la autoexploración espiritual. Cada individuo debe buscar su propia conexión con su alma y con el mundo espiritual. En este sentido, la reencarnación y la rotación de las almas no son simplemente dogmas religiosos, sino conceptos que cada persona puede experimentar en su vida a través de la meditación, el estudio y la introspección. Sebas te da un consejo.